Saludándolos a todos y hoy con un tema especial como siempre que se trata de la palabra de Dios. Luz en nuestro caminar, lámpara para guiar nuestros pasos y donde encontramos todo lo necesario para ser felices y para sacar adelante nuestra vida. Y hoy vamos a hacer un repaso, entre comillas, pero quiero que se entienda cuando digo repaso, sobre la historia de la salvación. La que está consignada en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, aun cuando sabemos que la Biblia no es un libro, es una persona. Y es el encuentro de un Dios amoroso con cada uno de nosotros, para transformar nuestra vida, para cambiar nuestras realidades y para mostrarnos que hay algo más allá de la simple muerte, que nuestra vida no termina en la muerte, que fuimos creados con un propósito. Entonces es lo que llamamos la historia de la salvación. ¿Qué es la historia de la salvación? Es la historia de tu vida y mi vida. Repito, es la historia de tu vida y mi vida, contada por amor, con el gran escritor de la obra del universo, que es Dios, que fue con quien comenzó todo y donde todo va a terminar. Salimos del corazón de Dios y volvemos a Él, a los brazos misericordiosos de Dios, a como dirá el Apocalipsis, a la Jerusalén celestial, a la morada de Dios con los hombres y de los hombres con Dios. Pero entonces cuando les decía repaso, hacía énfasis porque creemos que cuando hablamos de historia de la salvación es lo que vemos en Semana Santa, las películas, la historia de la Biblia, la historia de Sansón, la historia de tal, y claro que es la historia de ellos. Dios acontece en la historia, pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y sigue escribiendo la historia de tu salvación, de mi salvación y del mundo entero. No se ha detenido. Miren que hay tantas series que estamos, algunos que somos aficionados esperando que llegue la última temporada, la cuarta, la quinta, la sexta temporada. No, la creación, la historia de la salvación tiene una sola temporada, con un final feliz, porque el autor es Dios, que es un Padre perfecto. No se te olvide esta primera parte. No hay varias temporadas. No es que Dios se retiró y está elaborando el libreto de la siguiente temporada. Historia de la salvación 2, historia de la salvación 3, historia de la salvación 4. No, es tu historia de salvación, es mi historia de salvación y tiene un solo autor, pero cuenta contigo y conmigo. Algún teólogo decía, hagámonos socios de Dios en la historia de la salvación, porque Él quiere hacernos partícipes. No es simplemente que somos marionetas lanzadas al azar y que Dios nos mueve para donde le parece. No, nos hizo libres de optar por escribir esta historia de salvación con Él o sin Él. Pero la buena noticia es que a pesar de nuestra increencia, de nuestra incredulidad, de no creer en Dios, Él sigue escribiendo la bella historia de salvación de tu vida y mi vida, y no se cansa de atraernos hacia Él, hasta que descubramos que la felicidad que tanto estamos buscando, solo la encontramos en Él. Entonces repito, la historia de la salvación es la salvación de la historia, y salvar la historia es darle un sentido a esa historia. ¿Que dónde se juega esa historia? En el tiempo. Acontece en esta realidad, porque es que tenemos a veces la noción o la creencia de que lo de Dios es por allá, para extraterrestres, para lejanos, que son cosas, hombre, increíbles, que baja de... No, el Dios nuestro acontece en nuestra cotidianidad. Y ya eso es muy alentador. Es un Dios cercano, no lejano. Es un Dios presente, no ausente. Es un Dios que propone, no que se impone. No que vea, tiene que ser así, así, así. No, quieres que yo siga escribiendo esa bella historia de salvación que tengo pensada para ti. Adelante, hagámoslo juntos. Hagamos. Es que es muy lindo. Ahora vamos a ver en esas 10 etapas. Es más o menos un esbozo, como una línea de tiempo cuando le ponen a nuestros hijos en el colegio. Haga una línea de tiempo sobre la electricidad,
primeros avances, cómo comenzó todo, cómo se fue dando, en fin, vamos como a esbozar una línea de tiempo de esta historia de salvación, pero ojo, que tiene que ver absolutamente todo con nosotros. Ya decía el Papa Pablo VI por allá en el documento de febrero de 1973, hablando de Cristo, Señor de la historia, decía: hay un camino singular y nuevo de hallar a Dios. Ojo, hay un camino singular y nuevo de hallar a Dios. Es el que nos hace encontrarnos con Él en la historia, en la realidad y en la promesa de una maravillosa intervención suya en el mundo, en el tiempo y en cada una de nuestras realidades. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios sigue actuando, que Dios está trabajando, que el escritor, que el autor, que el artista de la obra maravillosa que es nuestra vida, que es la salvación, nunca se detiene, no duerme ni dormita el guardián de Israel. Está presente, está aquí con nosotros, está en las noches de descanso, está en las noches de angustia, está en los momentos de desesperanza, está en los momentos de alegría, pero es el Dios presente, no el Dios ausente. El Dios que acompaña esta historia de salvación que miren, cuando uno lee toda la escritura se da cuenta de que la propuesta de Dios siempre está servida a la mesa, como se suele decir, que siempre está ahí presente, que siempre nos acompaña en cada instante, pero que el hombre en su terquedad, en su deseo de buscar la felicidad lejos de la casa del Padre, siempre se aleja y siempre es infiel. La eterna historia, la fidelidad de Dios y la resistencia de nuestro corazón a dejarnos amar, a dejarnos mostrar el camino de la felicidad, a dejarnos devolver la esperanza. Todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno. Todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno. Como les decía ahora, y decía aquel teólogo, asociémonos con Dios. ¿A usted le han propuesto sociedades? Me imagino que sí, claro. Hagamos una sociedad y montemos este negocio. Entremos al comercio con esta actividad. Y después de un tiempo, ¿qué terminamos diciendo? No, trabajar en sociedad es muy difícil. Yo pienso que eso es lo que dice Dios con nosotros, ¿no? A pesar de ese amor hasta el extremo, dice: hombre, asociarme con estos hijos míos ha sido tan difícil. Como dice el profeta Oseas, los atraigo con cuerdas de amor. Desde niño los cuido, los recuesto en mi pecho. Enseñé a Efraín a caminar, pero mientras más lo atraía, más se alejaba. Socios del que es el socio perfecto, entre comillas. Y uno esquiva, y uno busca, y uno se va de la casa del Padre, y uno quiere intentarlo por otro lado, y no acepta la propuesta de Dios, del Dios del amor, del Dios misericordioso, del Dios de los perdones, del Dios de la paciencia, del Dios del consuelo y del Dios de la esperanza, del que puede llenar todos esos vacíos de nuestro corazón. Entonces, esta historia de salvación, que es nuestra historia, nos narra la Escritura, la Sagrada Escritura, la Biblia, en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento o Antigua Alianza, y Nuevo Testamento o Nueva Alianza, Pacto o Berit, que es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que vive haciendo alianzas. ¿Para qué? A ver si Él puede ser nuestro Dios y nosotros su pueblo, y caminar según sus mandatos. Ah, pero es que los mandatos del Señor me limitan. No, son caminos de libertad. Los mandatos del mundo esclavizan: poder, tener y placer. Entonces hay una antigua alianza que usted y yo, les decía ahora, vivimos ¿qué? Rompiendo a cada instante. Vea, quedamos en esto, nos dice Dios. Listo, papá Dios. Listo, mi Dios, mi Señor y mi todo. Y al tiempo, hombre, ¿qué pasó? Decidirme por la puerta amplia, por el camino amplio que conduce a la muerte. No, pero a pesar de eso, les decía, la buena noticia es que Dios sigue renovando su alianza, se acuerda de su alianza eternamente y sigue atrayéndonos hacia Él. Entonces todo comienza con el Génesis, con la creación. Y esto es bien interesante y bien importante que lo tengamos en cuenta.
Todo comenzó con Dios, no con nosotros. No te creaste a ti mismo, no te hiciste a ti mismo. Así te digas ateo, Dios cree en ti y no va a dejar de que veíamos de atraerte hacia Él para que encuentres la felicidad. Porque es que Él fue el que nos creó, Él fue el que nos puso en el vientre de nuestra madre. Y eso ya nos tendría que dar mucha tranquilidad, porque el que nos creó es un Padre que nos va a mostrar Jesús en el Nuevo Testamento, un Padre perfecto. O sea que en nuestra creación no hubo error. Chucho, nací con limitaciones físicas, mentales, con ciertas enfermedades. Son circunstancias relativas. Lo absoluto es el amor de Dios en tu vida. Y Dios se vale de muchas de esas situaciones que ocurren en nuestra vida para escribir ¿qué? Una bella historia de salvación. Todos hemos oído la historia de Nick Bugizi, creo, sin manos y sin pies. Un verdadero artista de la vida, un verdadero hombre calidoso, diríamos aquí en nuestro país, un verdadero hombre lleno de esperanza, de mucha vida, mana vida de él, y sin manos y sin pies. Y usted y yo cualquier cosita y ¡ay! No va a poder. ¿Cómo voy a salir adelante? Primero, Dios nos creó, tomó barro del piso, sopló y nos regaló su espíritu, su manera de ser y dijo, hagamos al ser humano a imagen y semejanza nuestra, hagamos, no vea, Pedro haga, Vicente vaya haga, no, hagamos en comunión con Él, en unión con Él. Y cuando nos vio, nos dice como el profeta, me quedaste no bien hecho, muy bien hecho. Es más, perfecto. Con todo lo necesario para que esa historia de salvación, ese proyecto de salvación se realice en tu vida a pesar de las diferentes circunstancias que transcurren en una vida normal. Muerte, dolor, enfermedad, decepción, no querido y mandado por Dios nunca. Un papá perfecto jamás le manda cosas malas a sus hijos. O tú que te dices tener hijos, piensas, ve, mi hijo va tan bien, voy a mandarle un cáncer o una leucemia, porque es que va muy bien para que de pronto no se... No, 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 no. Dios es amor y el amor lo entrega todo. Y el amor es bondad, y el amor es perdón, y el amor es búsqueda, y el amor es misericordia, y el amor es ternura, y el amor es esas entrañas conmovidas cuando nosotros truncamos, entre comillas, esa bella historia que Él quiere escribir en nuestra vida. Entonces, primero, creados por Dios, por amor. No eres un error. No eres producto de que falló el método. De que no, como me llegó a decir a mí mi mamá un día, es que yo no lo estaba esperando a usted. Yo ya tenía suficientes hijos. Mamá, tú no me estabas esperando, pero mi papá sí. Dios me estaba esperando hace tiempo. Te tejí en las entrañas de tu madre. Entonces, primero, creados por amor, por un Padre perfecto y en comunión con Él. Ahí comenzó nuestra historia de salvación. ¿Y puestos dónde? En un paraíso, donde lo teníamos todo, pero donde en vez de escuchar la voz de Dios, que por eso es que nuestra historia de salvación a veces se convierte en historia de perdición, porque no oímos al que nos dice, escucha y cuida de practicar lo que te hará feliz y por lo que prosperarás, sino que empezamos a oír la otra voz del tentador, del acusador de los hermanos, del diablo, que a Adán y Eva, ¿qué les dijo? ¿Cómo así que Dios les dijo que no coman de ninguno de estos árboles? Él les dijo que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es eso? Muchachos, no pretendan ser dioses ustedes mismos, decidir por nosotros mismos lo que es bueno y malo, pero empieza con una mentira el tentador y si abrimos el oído, la historia de salvación se convierte en historia de perdición. Pero a pesar de esa ruptura, a pesar de ese quiebre con Dios, siempre en el trasfondo de toda esta historia de salvación están esas promesas de Dios que dicen, mi gracia te volverá a acompañar, te voy a volver a traer, te voy a volver a seducir, no te voy a abandonar, porque eso es lo que hace un Padre perfecto. Un Padre perfecto jamás abandona a sus hijos, hagan lo que hagan.
¿O es que acaso cuando se equivocan ahí no nos sirven ya nuestros hijos? ¿Acaso cuando el hijo cae en drogadicción, cuando mete las patas ya, no, yo le dije? No, no, Dios nunca dice yo te lo dije. Cuando iban los peregrinos a Emaús, caminando de espaldas a él, nunca les dijo, vea, ¿por qué se fueron para Emaús? Y yo les dije que, no, les dijo que en Jerusalén, y a pesar de que iban de espaldas a Emaús, él fue en su búsqueda. Y sigue buscándote a ti, a mí, lanzando cuerdas de amor y atrayéndonos hacia Él. Es la única manera de ser felices. Y cuando nos creó con un propósito. No es que amaneció desocupado y dijo, ve, hoy me voy a poner a ver qué hago, es que estoy como desocupado. Hoy está en reparación la parabólica, hoy no tengo televisión, hoy el cielo está muy calmado, no hay como asuntos. No, no, ¿me entiendes? Te creó y me creó con un propósito, para vivir con una vocación conforme a la que nos llamó, como hijos amados de Dios. Viene después de esa caída del pecado y de esa promesa de Dios la época de los patriarcas. ¿Por qué patriarcas? Porque fueron los primeros hombres en creer en un solo Dios. Recuerden que casi todos los pueblos eran politeístas. Y mencionemos a alguien que tiene que ver mucho con nosotros, Abraham. Recuerden que ahí está Abraham, Isaac, Jacob y después José instalado en Egipto antes de la esclavitud, cuando los hicieron esclavos. Pero de Abraham tenemos que aprender que esta historia de salvación se mueve por fe. Porque creamos en esas promesas de Dios. Abraham, ya de avanzada edad, deja tu tierra, tu parentela y vete al país que te voy a mostrar. ¿Y qué decimos nosotros hoy en medio de esta historia de salvación que Dios está escribiendo en nuestra vida? Dejar mis comodidades, dejar mis apegos, dejar el licor, dejar esta realidad, dejar esto otro. No, 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 no. Y con esta edad, y eso que usted que me está escuchando, el joven, Abraham ya de edad avanzada, y fuera de eso, te bendeciré en todo, del todo y por todo, y te haré bendición para los otros, y vas a tener un hijo. Y cuando eso no había la pildorita azul, ya sabe cuál, usted de pronto la emplea. Cuando eso no había tales métodos, no. Creyó contra toda esperanza y se puso en camino. Y a Abraham después le pide el Señor, es en una especie de enseñanza, que saque después de esa lucha y que nace su único hijo, que lo entregue y lo sacrifique. Mire, es que para que la historia de salvación se vaya dando y vamos viendo ese actuar de Dios en nuestra vida, tenemos que entregar todo eso que son nuestros apegos, todas esas esclavitudes, todas esas realidades que creemos que nos da la vida. Entrega a Isaac, ve y sacrifícalo. No, eso pedían los dioses antiguos. El Dios nuestro no pide sacrificio, pide un corazón contrito y humillado, pero nos pide que lo escuchemos, y escucharlo es obedecer. Y cuando ya estaba a punto de sacrificar a su hijo, ese monte tiene el nombre de Dios proveerá. Dios no pide sacrificios. Misericordia quiero, no sacrificios. Pide la entrega total de nuestro corazón a Él. Pide que le rindamos todas las áreas de nuestra vida a Él, porque haciendo eso somos ¿qué? Completamente felices. Transcurre toda esta historia de los patriarcas siempre con Dios presente, siempre Dios actuando. Es que miren esta primera elección de Abraham. Señor, hubieras elegido uno que hubiera participado pues en los Juegos Olímpicos, o que tuviera mejor estado físico, o que de pronto ya no estuviera de una edad tan avanzada. No, si algo vamos a descubrir lindo en este proceso de la historia de la salvación es que Dios escoge al que quiere, no por inteligente, por fuerte, por superdotado, porque estudió mucho, porque es muy preparado. No, nos escoge a los incapaces para capacitarnos y prepararnos para cumplir con el propósito que Él tiene pensado en la bella historia de salvación que está escribiendo en nuestra vida. Abraham, un hombre viejo, que nos dice esto, que en Dios nunca es tarde, que en Dios todos contamos, que para Dios todos somos importantes, y ya vamos a ver más adelante a quien escoge: asesinos, prostitutas, de todo. Esa es la historia de la salvación.
Pero lo que pasa es que como nos creemos tan santicos y tan buenos, decimos, ve, aquí tengo la aureola, me faltan las alitas, pero yo me toco y creo que me están saliendo. No, no, no. Dios vino a buscar y a salvar al que estaba perdido. Y escribe en medio de la historia de nuestro pecado, de nuestra debilidad, bellas historias de salvación. Llegan ya con José, el hijo de Jacob, aquel que pretendieron asesinar y vender a unos mercaderes a Egipto, se establecen, empiezan a crecer y entonces ya los empiezan a hacer esclavos. Cuando uno empieza a crecer mucho económicamente, se hace esclavo del dinero. Cuando uno empieza a crecer mucho a nivel de ser conocido, no, muy bien, excelente, se hace esclavo de la fama, del que dirán, del poder, del placer, de miles de cosas. Es una comparación con la esclavitud que sufrieron los israelitas del pueblo de Egipto. Y ahí mismo, en medio de esa esclavitud, clamaron a Dios. En medio de nuestras esclavitudes, clamemos a Dios que Él nos escucha. ¿Y qué le dijo al pueblo de Israel? ¿Y qué nos dice hoy en medio de esta historia de salvación que quizás está ahí estancada por nuestras esclavitudes, por nuestro entregarnos al poder, al placer, al tener, al sobresalir, a simplemente a trabajar, a estar 24 horas metido en no sé qué cosas? Clamemos al Señor que así como Israel nos dice a nosotros, yo sé de tus esclavitudes. Yo sé que no ves en medio de tu vida enredada. Desde arriba yo veo una bella historia de salvación que tengo para ti. Pero necesito que aceptes. Necesito que me abras la puerta del corazón. Necesito que me entregues tu vida. Quiero ser el Señor de tu vida. No por imposición. Dios propone y uno dispone. Si acepta o si no acepta. Y viendo esa esclavitud, escogió a Moisés para sacar ese pueblo de la esclavitud. ¿Quién era Moisés? Asesino. Puso 5 objeciones. Dijo, yo soy gago. Usted que pone tantas limitaciones y que dice, no, yo en mi vida no voy a ser capaz. Ustedes se imaginan a Moisés donde el faraón. Moisés, ¿vas a cantar o querés decirme algo? Soy gago, no sé hablar, no me van a creer. Si les digo que quién me envía, ¿qué voy a decir? No, 1000 objeciones, como ponemos nosotros 1000 objeciones al plan hermoso de salvación de Dios, pero se va a realizar con nosotros o sin nosotros, aun cuando San Agustín agrega, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. ¿Me entienden el trasfondo? La obra de salvación de Dios no se detiene. A pesar de nuestras trabas, se vale de ellas para enamorarnos, atraernos, seducirnos y seguir adelante. Y hasta que le digo, bueno, de todos modos vas a ir y Aarón va a ir contigo. Y te acompañarán mis signos y prodigios. Es que es el Señor el que guía esta historia. Uno cree que es uno el que se está salvando. No, ya Él nos salvó, Jesús, hace más de 2000 años. Pero entonces uno es poniendo miles de trabas, uno es poniendo miles de inconvenientes e inicia con Moisés y ese pueblo durante 40 años el Éxodo. Si no lees el Éxodo, no entiendes el Antiguo Testamento. Si no lees el Éxodo, no entiendes la Sagrada Escritura. Porque es esa intervención maravillosa de Dios en la historia de un pueblo elegido que somos no solo Israel, sino cada uno de nosotros. Es la salida, que en eso se convierte toda nuestra vida a causa de nuestra infidelidad, del pecado y de la caída. Una salida de Egipto, tierra de esclavitud, tierra donde nos acomodamos, tierra donde nos instalamos. No, yo estoy aquí en este pecado, pero yo paso muy bueno. No, yo estoy aquí en tal cosa, pero ahí me quedo. Entrar a Egipto es muy fácil, salir es lo difícil. Y hoy esa historia de salvación, que es nuestra historia, que es la historia de tu vida, que es la historia del mundo entero, nos propone un éxodo, salir de Egipto para llegar a la tierra prometida. Y eso es caminar, con la certeza de que en ese caminar el Dios de la vida nos acompaña. De día como una columna, como una nube, y de noche como fuego para calentar nuestro corazón. No estamos solos en ese éxodo, en esa salida de nuestras esclavitudes. Esta historia de la salvación sigue estando en manos de Dios. No ha soltado el mundo de sus manos. No nos ha dejado al azar,
a los violentos, al régimen X o Y político, a la pandemia, a los virus. No, no. Mi Padre y yo, dice el Señor, aún trabajamos en tu vida y en mi vida. Inician ese éxodo que es el trasfondo de nuestra vida, que tiene que pasar por el desierto, por etapas de sequedad, pero que es necesario para descubrir que en medio de la historia de salvación, solo Dios basta. Solo hay un maná tan necesario para atravesar el desierto y salir victoriosos y llegar a la tierra prometida, que es imagen de Jesús. Él mismo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y en esa historia nos sucede lo mismo del pueblo de Israel. Renegamos, murmuramos, nos trajiste aquí a morir de hambre, me trajiste a esta vida a sufrir, no tuve papá, no tuve mamá, me quedé sin empleo, vea esta pandemia, vea estas realidades. Murmurando, y el Señor escucha y le dice a Moisés: dales alimento, saca agua de la peña, vea estas serpientes, nos están matando. Erige una serpiente de bronce, símbolo del Hijo de Dios levantado, que atraerá a todos hacia sí y que todo el que lo mire quedaba sano de esas, siempre interviniendo. A veces creemos que esta historia de salvación se detuvo porque más de una vez nos encontramos que el mar muerto y los carros del faraón atrás con sus lanzas, sus caballos, y se nos vienen encima. Dios abre el mar muerto. Dios abre el mar muerto para que tú y yo seamos capaces de atravesar esas dificultades, de vencer esos miedos, de vencer esos temores y escuchar de Moisés como escuchó el pueblo de Israel: no teman, que esos carros que ven hoy del faraón no los volverán a ver nunca. Dios, Yahvé, peleará por ustedes, peleará por nosotros, está con nosotros, en nosotros y por nosotros en esta historia. No es nuestro enemigo, no está contra nosotros, no está poniéndonos cascaritas a ver si caemos. Guió siempre ese pueblo hasta llegar a la tierra prometida, pero en esta historia de salvación, que es la historia de tu vida y mi vida, los regalos de Dios son don y conquista. Tenemos que derribar las murallas de Jericó. Tenemos que atravesar el río Jordán. Y uno cada rato dice: no, es que no sé nadar. No, es que no puedo perdonar. No, es que no puedo dejar mi orgullo. No, es que no puedo dejar mi soberbia. No, es que esos gigantes volvieron de allá después de investigar de esa tierra. No, hay unos gigantes enormes. Pues aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré, porque Dios no nos puso en el vientre de nuestra madre para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra prometida, a unirnos a su Hijo Jesucristo, a vivir conforme a lo que Él nos propone, a hacer su voluntad y así ser felices. Ojo, que aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré, porque no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Esa es la vida, muchachos y muchachas, no es color de rosa. El capítulo El Paraíso duró en la Sagrada Escritura un capítulo nomás. Lo otro es una historia de muerte, guerra, pandemias, persecuciones, sufrimientos. Pero en todas esas situaciones, Dios siempre presente. Dios siempre hablándonos. Dios siempre conduciendo la historia. Dios siempre atento a cada una de nuestras necesidades. Llegan a la tierra prometida y se establecen, y empieza a debatirse el pueblo de Israel entre ser gobernado por jueces o por reyes. Inicialmente son jueces, y hablemos solo de uno que es muy conocido: Sansón, no por el vino. Yo sé que a usted ahí mismo le sonó: ve, hace cuánto no me tomo unos vinitos. No es malo, lo malo está en el corazón. Pero miren qué interesante: Sansón, un hombre fuerte por fuera, pero débil por dentro, mujeriego a morir. Violó todas las normas del nazoreo, de tener que elegir mujer de su misma religión, de cumplir tales preceptos, de todas esas realidades. Y a pesar de eso, al igual que Moisés, que fue un asesino con miles de limitaciones, fue escogido por Dios para empezar a liberar a su pueblo de los filisteos. Todos nos sabemos la historia. ¿Le cortaron qué?
La ruler que le habían hecho allí en el barrio Colombia, no mentiras, que lo habían mutilado, perdió su fuerza, pero como la fuerza en última instancia viene de Dios, fue capaz de derribar esas columnas y matar a un poco de filisteos y comenzar la liberación del pueblo. Pero no fue por que era un santo, no fue porque se mantenía en la sinagoga, no fue porque proclamaba mucho la palabra, fue porque Dios escoge lo que no es para que sea. Y fue porque Dios escoge lo despreciable de este mundo para confundir a los sabios e inteligentes. Vino después los reyes, Saúl primero y después digamos unas palabras del rey David, el símbolo del que iba a ser un Mesías, del que ellos esperaban, un Mesías como David, político, guerrero, que unificó todo el pueblo. Y de David, ¿saben qué se decía? Un hombre conforme al corazón de Dios. Oíste, Chucho, pero a ver, barajámela más despacio, conforme al corazón de Dios. Ese no fue el que un día salió a una ventana y vio una mujer desnuda y la hizo atraer y cometió adulterio y de ahí nació un hijo. Sí, sí, todo eso sucedió por no escuchar la voz de Dios, por no tener en cuenta la palabra, como le va a decir el profeta. Tuviste en poco aprecio la palabra que Dios te dio. Claro, es que uno despeja los ojos de Dios y empieza a mirar la manzana del árbol. Uno despeja los ojos de Dios y empieza a mirar para otro lado. Y qué difícil es porque esta carne es débil. Pero por eso el Espíritu está pronto para que oremos y nos dé la fuerza para combatir esas realidades. David, conforme al corazón de Dios, porque después de incluso asesinar a Urías, al papá con la que cometió el adulterio, el profeta lo hizo caer en cuenta, se arrepintió y fue escogido por Dios y sobre él se hicieron muchas promesas. De tu linaje saldrá el Mesías. Entonces miren que en esta historia tenemos que ir viendo la maravilla de la misericordia de Dios, que se mantiene de generación en generación a pesar de nuestros apesares, de nuestras caídas. Es que cada rato escucha uno a la gente, no, es que yo he sido muy pecador. En estos días alguien ponía en un mensaje: fui adúltero, alcohólico, vicioso, casi que asesino, miles de cosas. Quiero que ya me encontré con Dios, quiero reconstruir mi vida. Claro que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. El pasado quedó atrás, fue asumido por Cristo en la cruz. Ninguna condenación pesa sobre los que estamos en Cristo Jesús, pero uno se sigue acusando. Ay, dirá David, si no hubiera salido a esa terraza, si no hubiera mirado a esa mujer, si no hubiera matado a Elitita Urías, si no hubiera quedó atrás, porque para eso, vamos a ver, en la última etapa vino Jesús. Para eso se entregó su vida en una cruz, comprado no con oro ni con plata, sino con el precio de su sangre preciosa. Entonces ya después de esa época de reyes, David, después Salomón y el templo, empezaron las disputas, vino el cisma, la deportación y todos esos inconvenientes que surgen cuando empiezan las luchas de poder. Y Israel se dividió en el reino del norte, Israel con capital Samaria, y en el reino del sur, Judea con capital Jerusalén. Y empezaron la adoración de falsos dioses, y empezó el exilio, fueron deportados de su tierra, aprovecharon los otros reinos, los otros países que estaban divididos para caerles y destruir el templo, sus instituciones, y les tocó perderlo absolutamente todo. Parecida a tu situación. Claro, es que cuando empieza la división en nuestra familia, cuando dejamos entrar el placer, el poder, las divisiones, nos sentimos exiliados, fuera de nosotros mismos, viviendo una vida que no es, y empiezan todas nuestras desgracias. Pero en medio de ese exilio, en medio de todas esas realidades, el Dios que nos creó, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti, empieza la época de los profetas. No solo para denunciar las injusticias, sino para empezar a hablar de esperanza. Profeta Isaías en ese segundo libro del Emanuel, el Dios con nosotros, el mismo ayer, hoy y siempre. Para los que andaban en tinieblas brilló una gran luz. No me voy a detener mucho en hablar de las denuncias, que son claras,
que el profeta lo dice, este pueblo me honra de labios, y lo decía Jesús en el Nuevo Testamento, pero su corazón está lejos de mí. Convirtieron el templo en cueva de ladrones, en lo que convertimos nuestra vida, todas esas denuncias de la casa de oración en que la han transformado. Todo eso de desviar los preceptos para provecho propio, todo eso es lo que hemos hecho nosotros en nuestra vida y nos hemos quedado con una mera religiosidad. Pero entonces los profetas empiezan a llamar. Profeta Oseas, con cuerdas de amor te atraía. Ante tus infidelidades, ante tus caídas, hoy el Señor te dice y le decía a ese pueblo, te voy a llevar al desierto y te voy a hablar al corazón. Aunque te prostituiste, te conseguiste otros dioses, te dejé como novia engalanada y cuando volví estabas tirada. ¿Qué te han hecho esos dioses? Que yo no te ofreciera. ¿Por qué te los buscaste? Porque así somos usted y yo. Cada rato buscamos lo que no se nos ha perdido. Pero repito, Dios a través de sus profetas empieza a animar esa historia. Porque es que los exiliados, que es lo que nos puede pasar en medio de esta situación que estamos viviendo muchos, empezaron a perder la esperanza, a creer que Dios se había olvidado de ellos, como les decía al comienzo, a creer que esta historia de salvación quedó en punta. ¿Ve? Acabó la temporada 1 de la historia de la salvación y Dios, quién sabe dónde estará. Debe estar haciendo otras cosas, estará de vacaciones en Hawái, en Cancún, quién sabe a dónde se habrá marchado. No, está ahí en tu corazón. Está más cerca de nosotros que nosotros mismos. Y a través de los profetas consolaba y consolaba. Profeta Isaías, para los que andaban en tinieblas brilló una gran luz. He aquí que una doncella está encinta y de su vientre nacerá el siempre Padre, el Dios fuerte, el príncipe de la paz, maravilla de consejero, el que traerá una paz que no entenderemos, porque el niño de pecho meterá su dedo en el hueco de la serpiente y no le pasará nada. El león y la vaca se van a sentar a tomar el algo juntos. Usted se imagina en el comedor de su casa el león sentado con la vaca y que se demore un poquitico la empleada o usted en servir el plato, como que dirá el león, sacando la lengua y saboreándose, y la vaca, preocupada. ¿Me entienden el sentido? Es esa paz prometida por los profetas que viene a nuestra vida cuando recibimos al Señor. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor, trazad en el desierto una calzada recta, porque ya viene nuestro Dios, el mar ya vino. Y usted y yo todavía en Antiguo Testamento, con falsas imágenes de Dios. No es que vea que mandó fuego, que castigó, no, no. El Dios, para entender ese Padre perfecto que nos creó por amor, tenemos que ir avanzando en la historia de salvación que llega a su plenitud en Jesucristo. Pero miren qué lindo, a pesar de que muchos en el pueblo perdieron la esperanza, hubo un resto de Israel, así se llama, que siguió creyendo en las promesas de Dios, que siguió creyendo cuando el profeta Jeremías les decía, para ustedes tengo un porvenir de esperanza y no de sufrimiento y de dolor. Volverán a construir casas y las habitarán. Volverá a florecer el campo. Volverán a tener cultivos. E incluso a través del profeta Ezequiel, me lo han escuchado varias veces, decía muy lindo, aunque las cepas no den frutos, aunque no haya vacas en los establos, aunque la tierra esté seca, aunque no vea nada, en el Señor Dios me gozaré, porque me da pies de gacela y me pone a saltar sobre todas mis dificultades. Es que la historia de salvación no es una historia color rosa. Vea el álbum de las foticos, vea los zapaticos rosaditos, mire aquí la florecita. No, eso se va. Mire aquí la sangre, mire aquí el dolor, mire aquí el primer rechazo, mire aquí cuando se burlaron de usted, mire aquí su fracaso, mire sus complejos, mire su pecado. Y ahí es donde Dios escribe la bella historia de salvación. No perdamos la esperanza que Dios sigue, ¿qué? Actuando y trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Y llega a su plenitud la revelación. Es que Dios quiso mostrarse y se mostró plenamente ¿en quién?
Antiguamente, dice la carta a los Hebreos, y de muchas maneras habló Dios a su pueblo por medio de los profetas. Veíamos no solo denunciar, sino palabras de esperanza y de consuelo. Pero en la plenitud de los tiempos y ya desde que llegó el Señor estamos en ella, nos ha hablado a través de su Hijo, Jesucristo. Viéndonos sin esperanza, viéndonos enlodados, embarrados, tristes y angustiados, quiso Dios venir a visitar nuestro corazón. Y por eso fue que nació pequeñito en un pesebre para que usted y yo lo tomemos en nuestros brazos. Viendo esta humanidad sin rumbo, viendo a sus hijos perdidos, se conmovieron sus entrañas como el Padre misericordioso de la parábola. Viendo que su hijo un día reclamó su herencia y se echó a perder, no dijo no me importa, no. Diario lo veía a lo lejos. Diario desde que se fue compró vestidos, sandalias y empezó a engordar el ternero para celebrar una fiesta. Vino Jesús a sellar la última y definitiva alianza, a comprarnos no con oro ni con plata, sino con el precio de su sangre. Y por eso a los pastores les dijeron, os anuncio una gran alegría. Ha nacido hoy en la ciudad de David de Belén un Salvador para todo mundo, no solo para este grupo o para este otro, para todo mundo. Y Jesús vino con su pasión, muerte y resurrección a darle el sentido pleno a esta historia de salvación, porque nos mostró que las dificultades, que la muerte, que el régimen político que pueda llegar a nuestro país, que la pandemia, que los virus, que todas estas realidades no tienen la última palabra en nuestra vida, que la muerte, el último y total enemigo, ha sido vencido. Por eso dirá San Pablo, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Y vino a mostrarnos además el verdadero rostro de ese Dios desconocido en el Antiguo Testamento porque lo creíamos iracundo, destructor, justiciero, que iba a hacer justicia. Dios no es justo, Dios es misericordioso. Y vino a mostrarnos el rostro verdadero de ese papá perfecto que está con nosotros siempre, todos los días a través de su Hijo, hasta el fin del mundo, hasta que nos encontremos con Él. Y que cuando ascendió al cielo empezó la etapa de la iglesia, que somos los convocados a la salvación, que somos cada uno de nosotros, pero que no nos dejó ese papá perfecto que nos creó huérfanos, sino que a través de su Hijo, prometido por el Papá Dios y prometido por su Hijo, nos dejó su Espíritu. No somos huérfanos, no estamos solos en esta historia de salvación. El Espíritu como maestro interior los guiará y les recordará todo lo que yo he dicho. El Espíritu como fuego los irá purificando, como agua les permitirá ir naciendo de nuevo. El Espíritu de la libertad los hará conducirse en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. El Espíritu de Dios va a transformar su corazón de piedra en un corazón de carne y les permitirá nacer de nuevo para que esta bella historia de salvación que es tu vida y mi vida, se siga escribiendo como Dios la pensó desde que nos creó. Nunca nos abandona. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Nos creó con un propósito, para que su Hijo Jesucristo, con la ayuda del Espíritu, se forme en mí, en ti y en todos, y así esa historia de salvación se vaya cumpliendo. Dios no te ha soltado de sus manos. Dios no se ha olvidado del mundo. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de nuestras dificultades. Bien vistas las tengo. Bien vista tengo tus dificultades, tus miedos y tus temores, y voy a bajar a liberarte. Ya bajó, ya vino el mismo de ayer, hoy y siempre, y lo que hizo antes lo está haciendo y lo va a seguir realizando en nuestra vida, por el Espíritu Santo que actúa en nosotros. Y nosotros seguimos clamando, como acaba el Apocalipsis, Maranatá, ven Señor Jesús. Esperamos la parusía, la segunda venida del Señor, pero además de eso tenemos la certeza de que el mismo Jesús subió
a la casa del Padre a prepararnos una morada. Y el Padre y Él hacen morada en nosotros para que la morada definitiva, que es la Jerusalén celestial, sea esa vida eterna que prometió para cada uno de nosotros. No perdamos la fe, sigamos haciendo el éxodo, sigamos caminando, que ni el ojo vio, ni el oído escuchó lo que Dios nos tiene preparado. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te damos gracias infinitas porque quizás tantas veces llegamos a pensar que ya no estabas, que ya nos habías abandonado, que ya la historia está en manos de los violentos, del azar, de la crisis económica, del COVID o la COVID, como le quieras decir, de la Tercera Guerra Mundial, del poderío de tantos países. No, nuestra vida está en tus manos, no duerme ni dormita el guardián de Israel, y nuestro futuro está escondido con Cristo en Dios, en ti, Papá Dios. Capítulo 4 y 5 del Apocalipsis describen muy lindo cuando nadie podía quitar los sellos de ese libro. Y yo lloraba mucho y estaba muy triste, y de repente apareció un cordero como degollado, símbolo de su muerte, pero de pie, triunfante, símbolo de su resurrección, y abrió la historia de tu vida y nos dice: no te preocupes. Seguimos escribiendo una historia de salvación a pesar de que los signos que vean te traten de decir que no. Este es mi Hijo amado en el bautismo, escuchémoslo, porque Él sigue actuando en nuestra vida y no va a permitir que ninguna tormenta hunda la barca de nuestra vida. Gracias infinitas, Señor, porque a pesar de darte la espalda, tú permaneces fiel a cada uno de nosotros. Gracias infinitas por tu amor misericordioso, eterno, fiel, incondicional y gratuito. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y por esta historia de salvación que sigues escribiendo en cada uno de nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.